¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Es un gusto saludarles a esta hora. De inmediato nuestros titulares de la jornada. Iniciamos en Colombia. El gobierno asegura que el voto en el extranjero está garantizado, además que cuenta con toda legitimidad. Recordemos que votan más de 1.4 millones de ciudadanos en más de 60 países en el planeta. Sectores sociales en Bolivia mantienen la presión sobre el gobierno para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuyas políticas generan crisis en la población. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha convertido en un epicentro. Los países miembros reclaman el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Además, han apuntado a los gobiernos de Occidente por tratar justamente de menoscabar el multilateralismo. La confianza de los argentinos en el presidente Javier Milei se desploma por sexto mes consecutivo, mientras se consolida el respaldo al líder opositor Axel Kicillof. Vamos a extender más información en nuestro segmento de Enclave Mediática. Luis Fernando Villasmil está listo con la actualidad deportiva también en nuestra edición central. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Buenas noches, Luis. Saludos. Un gusto saludarlos a esta hora. Acá en Edición Central, para conversar acerca del acontecer deportivo, que como principal titular tenemos que el escalador italiano Leonardo Avezzano llevó una cometa hecha con la bandera palestina escrita con los sueños de los niños de Gaza hasta la cima del Everest. Pero los detalles de esta y otras informaciones más adelante. Gracias, Luis Fernando. Y en Cultura estaremos hablando de este gran festival de carnaval multidiverso, sin lugar a dudas, que se celebra, como ya es tradicional, en las calles de Berlín. Este carnaval de las culturas, que además vuelve nuevamente a ser un epicentro donde hay conciertos en distintos escenarios. La gastronomía también es otro de los ejes centrales. ¿Cómo se celebra desde la diversidad y el arte en la capital alemana? Le voy a contar detalles más adelante. Recibimos también el adelanto de la noticia con nuestra compañera en Ecuador, Elena Rodríguez. Elena, adelante. Hola, qué gusto saludarte. Así es, en Ecuador, en medio de cuestionamientos por seguridad, salud y situación económica, organizaciones sociales anunciaron que buscarán activar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa. El mecanismo deberá atravesar varias etapas legales y electorales. Más adelante les contamos detalles. Gracias, Elena Rodríguez, desde Quito, la capital de Ecuador. Vamos a entrar en materia informativa. Hablamos de Colombia. El gobierno está brindando garantías para el voto en el extranjero y ha llamado a ejercer este derecho ciudadano en medio de la afluencia además de votantes colombianos desde diversas ciudades del mundo. Vamos de inmediato con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Más información a esta hora. Hernán, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, un saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Como ustedes saben y como nuestra teleaudiencia a nivel internacional sabe, pues ya comenzaron las votaciones en el exterior. Y como ustedes lo decían, cerca de 1.400.000 colombianos tienen inscritas sus cédulas de ciudadanía para poder ejercer el derecho al voto. Sin embargo, en medio del desarrollo de estos comicios, pues se han presentado algunas denuncias, sobre todo porque está girando en las redes sociales una serie de datos de las votaciones que ya se han realizado los días lunes y martes, datos que no pueden ser dados a conocer al público hasta tanto no se terminen el periodo, la jornada de votación que cerrará el domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde. Esos datos están siendo revelados por las huestes abelardistas, el candidato de la extrema derecha y sus seguidores que pues están incurriendo en un delito electoral. El registrador nacional precisamente se pronunció al respecto. Veamos lo que dice Hernán Penagos.
está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar, pero además de eso, esa información solo se empieza a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Y también hay que decirlo, aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales. Para los analistas, aquí lo que se está pretendiendo hacer no solo es informar, sino direccionar el voto, manipular la información para direccionar el voto hacia un candidato en especial. Y esto tiene consecuencias penales. Veamos a Esteban Salazar, analista político, que nos aclara este tema. El delito de fraude del sufragante es el que por maniobra engañosa incite a que se vote por otro candidato. Esto está generando una afectación respecto a la intención del voto que se tiene por parte de la ciudadanía, porque a pesar de que se prohíban las encuestas durante una semana antes para precisamente no incidir en el voto de la gente, publicar estos resultados falsos y engañosos de las actas del preconteo, que son potestad de la registraduría, implica que se estaría incitando al votante a que vote por Abelardo de las Preyes. Espera que se den las investigaciones del caso en relación a los testigos o jurados de votación que estén incursos en esta falta penal contra las elecciones en el país. Ese es el contexto que pues en el segundo día de esta semana, recordemos que las elecciones son el próximo domingo, gira en torno a ese proceso electoral que ya dio inicio en el exterior, fuera del territorio colombiano. Hernán Tovar en directo desde la capital de Colombia, desde Bogotá. Y a propósito de este escenario, hay que decir justamente que el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se ha reunido con el campesinado para seguir promoviendo la defensa del voto de cara a las elecciones presidenciales de ese domingo 31 de mayo. Mediante un comunicado, el Pacto Histórico informó los detalles de este encuentro. Dice, en este espacio el candidato reiteró su compromiso indeclinable por avanzar la revolución agraria en Colombia, reivindicando las luchas populares que ha acompañado durante décadas junto a los campesinos y comunidades rurales de Sucre y los Montes de María contra la violencia y el despojo que han intentado imponer en la región. No nos sorprende el ataque de la extrema derecha a la reforma agraria y su oposición feroz a que nazca la jurisdicción agraria que permite resolver los históricos litigios y conflictos sobre la propiedad de la tierra en el país. Es evidente que Uribe y su sector político representan a la vieja clase terrateniente, emparentada con la nueva clase mafiosa y narcoparamilitarista que despojó al campesinado. Frente a este modelo regresivo, el candidato reafirmó que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida representan la posibilidad de construir una Colombia donde la tierra cumpla su función social, donde respetemos la naturaleza, el agua, donde producir alimentos sea una prioridad del país, donde el campesinado sea reconocido verdaderamente como sujeto de derechos, dice este comunicado del Pacto Histórico que ha divulgado en redes sociales. Y es que justamente Colombia se encuentra en esa expectativa frente a las próximas elecciones presidenciales, donde las movilizaciones sociales siguen avanzando a favor de diversas reformas para el beneficio del pueblo de esa nación. Vean esta historia. Hoy pondremos precisamente en contexto electoral el gobierno del cambio, lo construido, lo obstruido y lo pendiente. Juro a Dios y prometo al pueblo. Colombia entra en la cuenta regresiva para unas elecciones presidenciales determinantes. Tras 4 años del primer gobierno progresista del país, el electorado se enfrenta a un espejo de contrastes. Aunque Gustavo Petro asumió el poder prometiendo un acuerdo nacional con todos los sectores, la agenda del Ejecutivo derivó en una constante confrontación con el Congreso y una profunda polarización política. Pese a la resistencia, reformas como la laboral lograron avanzar impulsadas por la movilización social. El tema de recargos nocturnos, de recargos dominicales, el tema de la jornada laboral, la disminución de la jornada, hacen un conjunto pues, muy atractivo desde el punto de vista económico, digamos, en general para todos los trabajadores, aunque hay particularidades. Ese capítulo fue uno de los más objeto de tensión dentro del Congreso de la República, ¿no? Pero también los de formalización y que le regresan dignidad a las trabajadoras y trabajadores.
En el ámbito educativo, aunque no se logró transformar por completo la Ley 30 marco que rige la educación superior como un servicio privado, el gobierno de Petro consiguió modificar 2 artículos claves para inyectar recursos directos a las universidades públicas. Hay como unas modificaciones en cuanto al porcentaje que se le destina de parte del presupuesto general de la Nación, con una proyección de que de aquí al 2040 se logre llegar al 1% de este presupuesto. Y por otro lado también está el cambio en el índice pues, de los costos, que en este caso pues, incluye el ICES, que es el índice de costos de la educación superior, que busca, digamos que, acercarse un poco más a lo que realmente necesitan, digamos que hoy, las universidades públicas, las instituciones de educación superior. Mientras tanto, la ambiciosa reforma al sistema de pensiones que beneficia a las mujeres reduciendo sus semanas de cotización por cada hijo, hoy se encuentra suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional debido a demandas por vicios en su trámite formal. Un ingreso solidario para cerca de 3 millones de adultos mayores. Antes solamente le daban 80.000 pesos, ahora les van a dar 230.000 pesos, eso dice la reforma pensional, y no solamente pues para el 1.600.000 que antes recibían ese ingreso de 80.000 pesos, sino 3 millones de trabajadores, de pensionados, de adultos que no tienen ninguna otra asistencia del Estado. Ante los bloqueos en el Congreso, el gobierno aceleró la reforma agraria por vía administrativa, entregando miles de hectáreas a familias campesinas y priorizando recursos para las zonas más golpeadas por el conflicto, llamadas PEDET. A través de los planes nacionales para la reforma rural integral, que son planes para garantizar derechos económicos y sociales y medidas económicas a los habitantes de la ruralidad, sino también a través de, por supuesto, lo que es el proceso de dotación de tierras, los 3 millones de hectáreas para un fondo y los 7 millones de hectáreas para la formalización. Pero el ímpetu reformista del Ejecutivo terminó estrellándose contra el Congreso en sectores estratégicos como la salud, una reforma neurálgica que buscaba eliminar la intermediación financiera privada de los recursos públicos y que fue archivada en medio de intensos debates. Y el último informe de la Contraloría habla de 14.2 billones de pesos que no se sabe para dónde se fueron en los últimos años. Es imposible un sistema de salud con sobrecostos de medicamentos, donde hay procedimientos que cuestan en el mercado 3 millones y los facturan a 700 millones al sistema de salud. Es decir, son diversas las denuncias de lo que podría ser el saqueo más grande de la historia de este país en contra de la vida del pueblo colombiano. El millonario presupuesto en disputa, equivalente a unos 3.500 millones de dólares, sigue en el limbo. Paralelamente, la reforma política que buscaba democratizar la financiación electoral y garantizar la paridad de género fue desmantelada por los partidos tradicionales. Que nos falta, pues obvio. Petro entrega entonces un país con reformas estructurales iniciadas, pero con su viabilidad en vilo. Este 31 de mayo, Colombia decidirá en las urnas el rumbo de su historia, profundizar el proyecto progresista o regresar al modelo de la extrema derecha. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Ahí está un país en contrastes a propósito de esta importante cita el próximo 31 de mayo. Vamos de inmediato con nuestro compañero periodista Antonio Morales desde Bogotá, Colombia, el análisis oportuno. Antonio, a esta cita el 31 de mayo, las elecciones para los colombianos. Adelante. Muy buenas noches, Luis, y toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Aquí estamos viviendo las jornadas preelectorales dentro de la normalidad, y es una normalidad en todo sentido. No hay grandes problemas de orden público. Las confrontaciones entre los diversos sectores políticos que tienen representación en esta primera vuelta pues se están dando. Igualmente hay nuevas adhesiones, tenemos la información que hemos visto, personas que convergen hacia la campaña del candidato del Pacto Histórico de la Izquierda, Iván Cepeda, e igualmente hacia Abelardo de la Espriella, quien nuevamente y básicamente por el desarrollo de los sondeos y las perspectivas que se pueden analizar, pareciera inamovible para la segunda vuelta, en detrimento de otra candidata igualmente uribista, igualmente de extrema derecha, que es Paloma Valencia, que ha perdido de alguna manera todo su impulso, de tal modo que pareciera estar cantado que el país decidirá una vez más entre una polarización precisa entre dos sectores contradictorios enfrentados, como es la extrema derecha de Abelardo de la Espriella, que tiene unas connotaciones verdaderamente ultra, en el sentido preciso de esa palabra, y la izquierda progresista de Iván Cepeda.
Tenemos un invitado, como siempre, aquí en Telesur, Juan David Correa, bienvenido a Telesur, ¿cómo le va? Juan David fue ministro de las Culturas, es escritor, es periodista, analista, editor, muy conocido en este país. Y le quisiera abrir el diálogo, Juan David. Hay un cierto optimismo compartido en las campañas. Abelardo de la Espriella no solamente está optimista, sino que está exaltado y triunfante y exultante. Igual pasa de alguna manera, pero un poco más racionalmente en el campo de la izquierda con Iván Cepeda, que usted conoce y tiene cercanías. Hoy, en la tranquilidad de Telesur, ¿cómo ve las cosas? Las veo con esperanza para la izquierda y el progresismo en Colombia, porque creo que lo que ha hecho Iván Cepeda en 150 eventos populares en las plazas públicas de Colombia y lo que pasó este fin de semana en la Plaza de Bolívar, en el Camellón, allá en La Boquilla, en Cartagena, y en la Vía 50 en Barranquilla, es una demostración de poder popular. La emoción es distinta porque la emoción de Cepeda es una emoción genuinamente popular, de gente normal, y la emoción de la Espriella es una emoción digital, es una emoción en donde el dinero está alimentando la posibilidad de un candidato que, como dices tú, es de extrema derecha. Yo diría que más bien es y representa el tecno-narco-neoliberalismo, es decir, un alineamiento perfecto con el nuevo ethos del mundo, con Trump, con Bukele, con Milei, con toda esa extrema derecha que se ha hecho a punta de invertir en redes, de meter dinero en la política de una manera brutal y de servirse de los capitales de la mafia para enarbolar y hacer crecer sus campañas políticas. Juan David, siempre es bueno tomarle el pulso a lo que toma el pulso, es decir, a las encuestas y otra serie de inventos contemporáneos de alta tecnología, como las tendencias y etcétera, las apuestas mismas. ¿Qué está viendo usted ahí? Porque son contradictorias. Son contradictorias, pero las encuestas también depende de quién invierta en ellas. Las encuestas son pagadas por alguien. Cuando le paga a alguien, evidentemente se produce un sesgo de opinión y es que se elige un cierto grupo social para beneficiar a alguien. Yo creo que la encuesta de Inbamer muestra un crecimiento grande de Iván Cepeda, un estancamiento normal de Abelardo, porque el crecimiento es la baja de Paloma Valencia. A Paloma Valencia, además de todos los análisis que se han hecho, yo quiero hacer aquí un nuevo análisis, y es que una mujer no la van a dejar gobernar en ese sector tecno-narco-neoliberal. En ese sentido, le pusieron una tranca y ella no va a crecer más, y el candidato elegido es este personaje que representa la mafia en Colombia y que representa un ethos que yo creo que es el ethos del pasado de este país. Yo veo con optimismo, a pesar de esas encuestas, la posibilidad de una izquierda progresista que ha concertado, han llegado sectores liberales, han llegado sectores verdes, han llegado sectores políticos de la izquierda que estaban fragmentados, como Carlos Caicedo, así que hay una confluencia importante y eso no lo podemos desconocer. ¿Su optimismo le da para pensar que se puede ganar en primera vuelta Iván Cepeda? Mi esperanza me da para decir que ojalá se pueda, porque yo creo que la gente en Colombia ya despertó. La gente popular de Colombia no va a permitir que regrese una opción como la que representa Abelardo de la Espriella, porque lo que le está diciendo a la gente es, si votan por él, aquí van a empezar a matar otra vez sindicalistas, aquí van a empezar a cortar derechos, aquí van a empezar a ir contra la gente. Si la gente vota contra sí misma, yo creo que no habría ninguna explicación ni psicológica ni sociológica para que algo así pasara. Incluso con el dinero que están metiendo, yo veo a la gente muy jugada por este proyecto. Hay otra cosa que proviene de las contradicciones antagónicas, que es justamente la polarización, y en ella, en la mitad desaparecida, la opción de centro en el país, representada de una manera muy efímera y poco contundente en Sergio Fajardo y en Claudia López, la exalcalde de Medellín y exalcaldesa de Bogotá. ¿Cómo puede pasar que un país se estreche de una manera tan absolutamente aguda hasta prácticamente estrangular al centro? ¿Es bueno o es malo que el centro haya desaparecido? Pues son víctimas de su propio invento. La categoría de polarización la inventaron los liberales en los años 50 y 60. No era una categoría del siglo XIX ni de comienzos del XX. Y yo diría que la polarización es una ficción. ¿Quién dijo que la mayoría está de un lado y está repartida en dos lados? No, aquí hay una minoría que representa el capital, que representa el proyecto de un país extractivista, que ha desplazado, que ha producido violencia y que tiene el 1% de ese país tiene el 65% de la tierra en Colombia. Es los millonarios que están en todo el mundo y que son los que concentran la riqueza. La mayoría, entonces hay polarización porque la mayoría está tratando de buscar
de los derechos que se ha producido en este gobierno. No olvidemos la reforma agraria, el salario mínimo vital y todas las causas que se han conseguido a pesar de un ataque masivo en medios de comunicación empresariales que ha sido de alguna manera la regla en estos 4 años contra Gustavo Petro. Juan David, hay otro elemento que tiene nombre y es el expresidente Álvaro Uribe, pues que está de alguna manera desaforado en un sentido psicológico del término, muy abierto a asumir condiciones paranoicas de persecución e inclusive ha llegado a mandarle mensajes a sus enemigos históricos, a las guerrillas colombianas diciendo que Iván Cepeda nos va a traicionar. ¿Usted siente que finalmente y después de 20 años o más de estar la política colombiana en buena parte suscrita a las determinaciones de este personaje de la derecha también, es el momento del fin de Álvaro Uribe? Es decir, teniendo en cuenta que parece cierta la derrota de su candidata precisa del Centro Democrático, Paloma Valencia, y al incorporarse en la campaña con Abelardo, pues también podría tener una segunda derrota. 2 derrotas sí ya es como definitivo, ¿no? Pues es el final de un ciclo además que no es de 20, es de 40 años. Hay que recordar que Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil, exalcalde de Medellín, fue quien empezó a tener unas tratativas y unas alianzas con la mafia en Medellín y a partir de allí gobernó e hizo su carrera política y ese fin de ciclo está llegando, es evidente. Yo invitaría a la gente que vuelva a revisar El otoño del patriarca de García Márquez para que se den cuenta cómo un patriarca de esos lo único que está viendo hoy son fantasmas y cuando uno lo único que ve son fantasmas, que son los mismos muertos que ha producido, evidentemente parece un personaje dislocado, perdido, que no entiende dónde está ni en qué país está y está lleno de miedo porque el país le está reclamando lo que hizo en estos 40 años. Pero ahí hay una cosa interesante de intuir o de aproximarse por lo menos, y es que de algún modo también seguirá mandando, entre comillas, sobre Abelardo de la Espriella, que era un antiguo uribista que se radicalizó mucho más en los términos que usted mencionaba de Bukele y de Milei, etcétera, etcétera, pero tendrá aún la capacidad hasta el 21 de junio, que es la segunda vuelta, Álvaro Uribe, de incidir yo y no de creo, repente de ganar también. Yo pues no creo porque Abelardo les puso la apuesta más grande. Y están muy peleados. Es una emergencia de unos nuevos personajes, insisto, a lo Bukele, a lo Milei, que en el fondo ya no hacen parte de unas estructuras políticas nacionales, sino transnacionales. La mafia es transnacional. Usted recuerda, perdón, que en los años 80 se hablaba justamente de lo que usted dice, la clase emergente. Exactamente, y eso es Abelardo. Abelardo ha hecho una carrera a la sombra primero de los paramilitares, después de los mafiosos en Miami. Nadie sabe por qué se tuvo que ir de Miami a vivir a Italia. Hay unas pistas hoy frente a la extradición de Alex Saab, que está hoy en Miami, y otro personaje que se llama Bagley, que también le lavó capitales allá. Están apareciendo todas las pruebas y sin embargo Abelardo parece indestructible frente a Paloma. ¿Por qué? Yo no creo que sea porque el uribismo lo va a defender, sino porque él hace parte de una estructura más grande, que es lo que yo llamaría el tecno-narco-neoliberalismo, que depende ya de estructuras de poder asociadas a las redes sociales y a los capitales mafiosos que circulan en el mundo. Hoy se produjo un altercado entre De la Espriella y el presidente Petro. Acá fue asesinada hace unos años una muchacha que se llamaba Rosa Elvira Celi. El Estado determinó que había una culpabilidad de la sociedad y resarció a esa persona, a su familia, evidentemente, porque ella ya había fallecido, con unos dineros. El presidente Petro denunció que fue el abogado Abelardo de la Espriella quien se quedó con la mayor parte de esos dineros que han debido ir a la familia. ¿Sí se enteró de ese? Sí, es un esquilmador. El crimen de Rosa Elvira, que fue a unas cuadras de donde estamos acá fue un crimen ominoso, terrible, un empalamiento por parte de un criminal absolutamente deplorable. Y este hombre, que es Abelardo de la Espriella, ha tenido una constante actividad, digamos, delictiva haciendo de abogado. ¿Cuál es esa actividad? Estafó a David Murcia Guzmán, estafó a la familia de esta señora y parece que ha estafado a mucha otra gente. La pregunta del millón no es si Uribe estaría con él, la pregunta del millón es cuáles son los amigos de Abelardo de la Espriella y qué tanto poder tienen, porque recordemos, hoy se lo dice Uribe o ayer en estos días al mismo de la Espriella, él le robó una plata a Mancuso. Y esos enemigos no son enemigos fáciles de enfrentar. Y el gobierno de Estados Unidos le tiene una causa abierta, no se ha sacado a la luz, pero está abierta su causa ya en Miami, y yo creo que ahí va a haber un juego muy importante y muy interesante que tenemos que empezar a ver también como sociedad y como país, porque Abelardo no es invencible, no es ese hombre como nos lo está mostrando. Él tiene unos pies de barro que son muy complicados y mucha gente se los está sacando en esta época electoral. Se hablaba en un momento de su apodo que se hace llamar, él mismo se lo autodenominó
el tigre? El tigre de papel, como decía un amigo nuestro, un tigre realmente inflado, una figura construida de una habilidad, claro, digital muy grande. Eso fue lo que pasó en la Italia de los 10 primeros años de ese siglo. Crear personajes, el repentismo de Abelardo en todo caso produce un sinsentido en la sociedad que produce un diálogo sobre él, y eso es lo que ha hecho, ponernos a hablar sobre él, sobre cómo maltrata a las mujeres, cómo muestra su miembro, cómo muestra su dinero, cómo muestra toda su excentricidad para decirnos que eso es posible. Pero una enorme cantidad de personas de este país, como se dice en Colombia y quizás en América Latina, le copian. Claro. Es decir, hay un proceso de identidad en el cual todos los factores de ilegitimidad de la sociedad colombiana se convirtieron en una fuerza política contundente, precisa y organizada en torno a figuras. Usted sí que lo vivió, es la cultura del narcotráfico que desde los años 80 se volvió una parte de nuestra cultura. Vivimos una narcocultura, vivimos una idea del deseo de tener capital rápido, de manera efectiva, coronar, como decían en su época, y todo colombiano en el fondo lo único que quería en alguna época era coronar rápidamente. Yo creo que la sociedad ha cambiado estos 4 años y está dispuesta a defender la causa progresista. Justamente esa causa progresista tiene unas características que han sido criticadas por sus adversarios, en el sentido de que es una facción neocomunista, en el mismo orden de ideas de Petro, acusado también de neocomunista justamente. ¿En qué momento Iván Cepeda, como un hombre contemporáneo y quizás moderno, cambió esos paradigmas del pasado del siglo XX y qué representa hoy políticamente en el contexto colombiano y mundial? Desde que llegó de Bulgaria en el año 80 y pico y le dijo a su papá, el comunismo no me interesa, y entró al M19, a la Alianza Democrática M19, y después se volvió un defensor de derechos humanos. Uno se pregunta hoy qué representa Iván. Representa 10 millones de víctimas de este país, 8 millones de campesinos que han sido reconocidos, los pueblos afro, indígenas, campesinos, la gente urbana de las ciudades. Yo no creo que esa gente vaya a votar contra sí misma, o la comunidad LGTBIQ+ va a votar contra sí misma para que le quiten sus derechos, para que la siguen marginando y discriminando. Nada de eso yo creo que pueda suceder. Ninguna mujer que piense de alguna manera en todas las contradicciones que también tiene la izquierda va a elegir a un hombre que lo que hace en una entrevista es mostrarle el tamaño de su pene a una compañera, colega nuestra. Imposición fálica. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver si esa venda que corrió Petro y esa cortina que corrió Petro con 4 años de cambio será lo suficientemente contundente para permitir que las mayorías estén justamente con la democracia y su profundización y el progreso, y no con la permanencia o el regreso a unas condiciones morales y éticas del país verdaderamente deleznables. Así es. Gracias a ti, Antonio. Bueno, gracias a ustedes. Estamos viendo. Chao, chao. Compañeros en Caracas, muchísimas gracias. Mañana volveremos. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y en el mundo. Para usted, Antonio Morales. El análisis oportuno también en nuestra edición central, como ya lo mencionaba nuestro periodista, todas estas noches hasta las elecciones del 31 de mayo. Antonio Morales en directo de nosotros desde Bogotá, desde Colombia. Así es, seguimos en otro tema. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión del Consejo de Ministros donde anunció proyectos de reestructuración al gobierno y destacó la estabilidad económica nacional. Desde el Palacio de Miraflores, justamente, la mandataria encargada designó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, como el nuevo comisionado presidencial para generar en 90 días una propuesta de una nueva estructura gubernamental, acompañado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, también fue designada como comisionada para la gestión eficiente del gobierno nacional. El objetivo central es adaptar la administración pública a la nueva realidad del país, con miras a crear un ejecutivo que garantice la felicidad del pueblo. La mandataria también anunciaba la activación de un sitio web que permitirá a los ciudadanos y emprendedores identificar los trámites burocráticos que afectan la vida cotidiana de los venezolanos, afirmando que a pesar del bloqueo económico, Venezuela viene manteniendo un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años, destacando que el país seguirá marchando como un pueblo que también está fortalecido, exigiendo el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales en esta segunda fase justamente de peregrinación por una Venezuela sin sanciones y en paz. Simplifica.gov.be es el portal web al cual usted también puede ingresar y participar. Aprovechar esta oportunidad para
anunciar que he firmado 2 decretos en este Consejo de Ministros. En uno de ellos estoy designando al vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. Una nueva estructura del gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace desde su identidad, que renace desde su historia libertadora, a una Venezuela que busca su propio camino para la felicidad del pueblo. Y ese trabajo lo va a acometer junto al vicepresidente sectorial de planificación, quien es un estudioso en esta dirección. Y bueno, en un lapso de 90 días presentarán a este Consejo de Ministros ya un trabajo conclusivo de lo que debe ser la reestructuración y la nueva reingeniería del gobierno. E igualmente designado a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó a los venezolanos a participar en el sitio web en el que los ciudadanos podrán identificar y reportar los trámites más complejos como parte de un plan de simplificación del Estado venezolano. Atención, ciudadano, ciudadana. Durante los próximos 15 días podrá ingresar al sitio web simplifica.gov.be. simplifica.gov.be. ¿Con qué sentido? Bueno, de que allí puedan descargar cuáles son los trámites más engorrosos, los trámites que más le impiden a un emprendedor sostener su emprendimiento o iniciar su emprendimiento, o a un ciudadano hacer sus trámites relacionados al registro civil, a la identidad civil, o a un ciudadano lo que le cuesta los trámites ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, licencia, lo que tiene que ver con el SAREN, con SAIME, aunque estos 2 últimos organismos están con nuevas plataformas tecnológicas, pero queremos una consulta directa con el ciudadano para ver cuáles son los trámites que más le afectan y nosotros podamos completar este gran diagnóstico que estamos haciendo desde cada ministerio, desde cada organismo, instituto adscrito, que tengan que ver con trámites relacionados a la vida cotidiana del venezolano y de la venezolana. La mandataria encargada de Venezuela también mencionaba que el país registra un crecimiento sostenido y afirmó que el potencial sería mucho mayor sin las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Por ello es importante seguir caminando juntos bajo esa unidad en esta segunda fase de peregrinación, decía. Yo he dicho que si con las manos atadas llevamos un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años, imaginen a la Venezuela volando libre. Imaginen a las grandes potencialidades de nuestro país, pero lo más importante es la identidad que como venezolano y que como venezolana nos ha permitido estar hoy donde estamos, a pesar del terrible bloqueo económico como nunca antes había conocido nuestra república, y yo digo también como pocos países en el mundo conocen sobre lo que es las limitaciones a sus capacidades, a sus potencialidades económicas, financieras y comerciales. Así que con gran esperanza estamos en esta peregrinación. Somos peregrinos y somos peregrinas y marchamos juntos, oramos juntos y cantamos juntos por una Venezuela libre, libre de sanciones y una Venezuela en paz. El gobierno de Venezuela recibió en el Palacio de Miraflores las cartas credenciales de embajadores en un gesto que reafirma la cooperación bilateral. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al canciller del país, Iván Gil, recibió las cartas credenciales de la embajadora de Nicaragua, Daisy Ibet, del nuevo embajador de Portugal, Manuel Piñeiro da Silva, y de la embajadora de Surinam ante Venezuela, Georgette García Elías. Con estos actos, Venezuela reafirma su compromiso con la diplomacia bolivariana de paz y la cooperación entre naciones del mundo. Se fortalecen también los lazos de hermandad con Nicaragua, país miembro del ALBA-TCP, y se abren canales de diálogo y respeto mutuo con Portugal y Surinam frente a los intentos de aislamiento promovidos por potencias como Estados Unidos.
Pero seguimos hablando de Venezuela, pues sigue avanzando en esta actualización tecnológica de su Sistema Público Nacional de Salud. Una de las prioridades claves, ha dicho la presidenta encargada, que es garantizar una atención de primera calidad para toda la población. Es lo que se ha realizado en el marco del 70 aniversario también del Hospital Clínico Universitario. Evelyn Guarenas nos trae la historia. El Hospital Universitario de Caracas cumplió 70 años y es el primero del país en tener el TUMEI de MedBot, equipo de tecnología china que permite a los médicos realizar cirugías de alta complejidad con gran nivel de precisión. Este es un centro que todos los días atiende alrededor de 1.700 pacientes, 1.000 pacientes que vienen con francas patologías, de ellos un 30% tienen problemas quirúrgicos. De eso un grupo de aproximadamente 10% pasa por la emergencia y los demás son derivados a las 18 distintas subespecialidades quirúrgicas del hospital. De ellas, la patología relacionada con tórax, abdomen, urológicas como próstata o ginecológicas, pueden ser resueltas en los casos adecuadamente seleccionados con cirugía robótica, de tal manera que es un logro muy importante para el hospital. Con la adquisición de esta tecnología es posible realizar intervenciones quirúrgicas a distancia y también garantizar la formación en cirugía robótica de los médicos venezolanos. Bueno, la incorporación de esta plataforma es bien importante no solamente para nuestro hospital, sino también para el país. Como ya lo dijo el doctor previamente, no es la primera vez que tenemos un sistema robótico y desde el punto de vista docente, pues nosotros queremos reactivar nuestro programa de formación, ya que para nosotros es muy importante que nuestras generaciones de relevo estén entrenadas con la última tecnología. Las ventajas para el paciente son múltiples. La cirugía robótica tiene muchas ventajas para los pacientes, ya que con esta plataforma podemos hacer cirugías mucho más precisas, movimientos más finos que repercuten o que realmente le dan el beneficio al paciente de menos dolor postoperatorio, menos sangrado y una recuperación más efectiva siempre y cuando sean casos seleccionados. Diariamente se realizarán entre 3 y 5 cirugías robóticas en el Hospital Universitario de Caracas. Además de contar con este equipo de cirugía robótica llamado TUMEI y que viene de la República Popular China, otra de las metas del Hospital Universitario de Caracas es convertirse en una institución 100% digitalizada en todos sus procesos. Estamos avanzando en lo que es la tecnificación del hospital, apuntando a lograr con ello convertirnos en un hospital inteligente, que significa justamente tener desde las historias, la captación del paciente, el control de admisión y citas de manera automatizada, así como las historias totalmente digitalizadas. La unidad de cirugía plástica del Hospital Universitario de Caracas también fue completamente remodelada. Cuenta con 2 quirófanos, consultorios y camas para la atención de pacientes oncológicos que requieren intervenciones de carácter reconstructivo. En la cámara de Jesús Romero, Evelyn Guarenas, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias a Evelyn. Pasamos a otro escenario también en Venezuela porque se lleva a cabo la Expoferia Niñas y Niños Productores, una experiencia educativa e inmersiva diseñada para estimular el talento, la creatividad y la vocación técnica de los más jóvenes. Desde Caracas, nuestra compañera Michelle Ramírez con más detalles. El Centro de Convenciones La Carlota, ubicado en Caracas, fue el escenario de la Expoferia Niñas y Niños Productores. ¿Sabían que en 1914 el Pozo Sumaque 1 inició la producción a gran escala? Una exposición que cuenta con más de 30 espacios didácticos en simuladores de realidad virtual, enfocados en áreas fundamentales como ciencia, tecnología, hidrocarburos, agricultura regenerativa y turismo nacional. He visto muchas cosas, como lo que es todo tipo de minerales y todo lo que viene de ciencia de la tierra, pues. Y también nos ayuda para conocer y aprender, pues. Me gusta mucho la exposición porque aparte de que es muy colorida, uno puede aprender nuevas cosas aquí. Aparte de que no sabíamos muy bien, como quien dice, a profundidad qué era la bauxita, el cobre y experiencias así como esa. Aquí, los niños y jóvenes visitantes pueden interactuar con simuladores de realidad virtual, conocer infraestructuras energéticas y aprender sobre la riqueza natural del país y su motor económico mediante el juego y la educación técnica. Pues sí, me parece impresionante, una mejor manera para aprender y avanzar en esto, pues me encanta.
Los padres y maestros calificaron esta iniciativa del gobierno venezolano como una importante y excelente herramienta para vincular a los niños con los motores estratégicos del país. Me parece extraordinario que se hagan este tipo de expos donde los niños puedan venir a ver cómo funciona en este momento el tema de lo que es el sistema de petroquímico, cómo el petróleo es transformado dentro de las instalaciones que tenemos aquí en el país. Es bueno que el gobierno bolivariano de Venezuela se enfoque en este tipo de exposiciones para fortalecer el desarrollo, el crecimiento y quizás la inquietud de nuestros niños en cuanto a lo que tenemos aquí en el país y que podemos seguir siendo mejores. En estos espacios queda evidenciado el futuro productivo de Venezuela. De esta manera, el gobierno venezolano continúa garantizando la vanguardia educativa, conectando a los niños y jóvenes con la idea de un país potencia e incentivando además el conocimiento en materia científica y robótica, así como el orgullo por la producción nacional desde la infancia. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Gracias, Michelle Ramírez. Vamos nosotros a marcar una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de Bolivia. 4 semanas consecutivas de medidas de presión, bloqueos, una huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana y más de 50 puntos que se mantienen activos en todo el territorio nacional. De esto hablamos al volver. Gracias por seguirnos en nuestra edición central. Vamos hasta Bolivia. Se cumple la 4ª semana de protestas y se mantienen más de 50 puntos de bloqueo en 5 departamentos de ese país. Freddy Morales está con nosotros en directo para ampliarnos todos los detalles. Freddy, cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada, qué se sabe, qué dicen los movimientos que están en esta medida de presión. Hola Paola, Luis, buenas noches, saludos desde La Paz. Según el comandante de la policía, el general Mirko Sokol, los bloqueos de carreteras más que se han duplicado. El comandante policial ha informado que de 52 bloqueos que habían según la administradora boliviana de carreteras hace 24 horas, esta mañana se habían aumentado a 62 y según el comandante de la policía Mirko Sokol, en este momento los bloqueos de carreteras suman 150. Esta situación significa un aumento considerable de los bloqueos de carreteras cuando en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, controlada por la derecha en un 93%, está considerando la supresión de una ley que restringe varios aspectos de la aplicación del estado de excepción, antes conocido como estado de sitio. La derecha del país está muy afligida por lo que está ocurriendo, por el crecimiento de la oposición en movimientos sociales contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz y está acelerando la facilitación, se podría decir, de una legislación que imponga cuanto antes el estado de sitio o el estado de excepción en Bolivia. En esta jornada se sumaron 2 nuevos sectores a las protestas de calle. Uno es un sector muy numeroso, pero no muy numeroso, que son los pequeños comerciantes, los llamados gremiales aquí en Bolivia, que son más de 400.000 personas y por primera vez salieron a protestar contra el gobierno, pero también exigir diálogo inmediato con la Central Obrera Boliviana para poner fin al conflicto, debido a que ellos son de escasos recursos y no pueden seguir solventando a la familia si no tienen ventas y si no tienen productos para vender. El otro sector que se sumó a las protestas de calle en esta jornada es el transporte urbano de La Paz. Los sindicatos del transporte que hace unos minutos han anunciado que declaran la huelga general e indefinida. Sus dirigentes han explicado que por la falta de combustibles prácticamente ya están en paro desde hace 5 días en que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no distribuye ni gasolina
ni diésel, por lo que la cantidad de vehículos que hay en los surtidores de estos combustibles es impresionante en los últimos 4 días. De modo que el transporte sindicalizado de la urbe paceña se suma también a la huelga indefinida a partir de la medianoche de este miércoles. Esta es la situación. Hasta el momento no existe diálogo, según el defensor del pueblo, debido a que el gobierno está utilizando un lenguaje inadecuado como para convocar a un diálogo con la Central Obrera Boliviana. Esta organización sindical en las últimas días, en realidad, desde el último sábado, se avino a una negociación con el gobierno e indicaron sus dirigentes que ponían como condición que se suspenda la orden de aprehensión contra el máximo ejecutivo, el señor Mario Argollo, y que se ponga en libertad a los detenidos. Ante esta situación, el gobierno ha respondido que quienes infringen la Constitución Política del Estado van a tener que pagar ante la justicia. Es la situación hasta el momento, compañeros, sobre lo que está ocurriendo a nivel social en Bolivia, cuando además la justicia del país ha determinado mediante una resolución que son ilegales los bloqueos que imponen que no se pueda circular ni medicamentos ni alimentos. Esta decisión de la justicia, conocida esta tarde aquí en La Paz, también facilita al gobierno, a la policía y a las Fuerzas Armadas, que están movilizadas precisamente por el Poder Ejecutivo, facilita que puedan actuar porque, según esta disposición judicial, quienes bloquean, realizan bloqueos de carreteras y de calles, están en contra de la ley a partir de esta resolución. Es la situación hasta el momento, compañeros. Muchísimas gracias, Freddy. Muy atentos. Complejo el escenario en Bolivia. Nuestro compañero Freddy Morales desde ese país y con toda esta situación, las movilizaciones y por supuesto bloqueos de carreteras que continúan en esta semana. Pero pasamos ahora a otro escenario porque tras más de 2 meses de paralización, la comunidad universitaria de Río de Janeiro en Brasil eleva sus reclamos y lleva la protesta ahora a las calles. Nuestro compañero de labores, André Vieira, nos ofrece más detalles sobre este panorama. ¿Qué tal? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. Seguimos acompañando la movilización de los estudiantes, también técnicos y profesores de la Universidad del Estado de Río de Janeiro que están en paralización desde hace más de 2 meses. En el caso de los docentes de esa universidad, que es del gobierno del Estado de Río de Janeiro, ellos denuncian que están sin reajuste desde hace más de 25 años. Incluso su salario está desfasado en más de 100%. Y por eso ellos están en paralización y también recibiendo el apoyo de los estudiantes. En el caso de los estudiantes, ellos denuncian la retirada de las becas, también la falta de estructura para las diferentes actividades de esa universidad. En el caso de los técnicos, también denuncian la falta de reajuste y vale destacar que durante el año 2021 los profesores, los técnicos conquistaron un acuerdo con el gobierno del Estado de Río de Janeiro para hacer una recomposición salarial, que no se trata de reajuste, pero sí una recomposición para por lo menos poder avanzar en lo que fue perdido a lo largo de estos años. Y el gobernador del entonces, gobernador de la extrema derecha, fijó una recomposición en 3 cuotas, pero pagó solamente la primera cuota. Y ahora recientemente ellos conquistaron justamente el pago de estas 2 cuotas que serán pagadas en los próximos días. También vale destacar que ellos denuncian la falta de condiciones de esa universidad tan importante, la Universidad de la Clase Trabajadora aquí de Río de Janeiro, una universidad que es gestionada por el gobierno de Río de Janeiro, que hasta algunos meses era gobernado por la extrema derecha, pero luego Cláudio Castro, de la extrema derecha bolsonarista, renunció para no ser retirado de su cargo y ahora el gobierno del Estado aquí de Río de Janeiro está a cargo del presidente del Tribunal de Justicia, una intervención algo raro aquí en este estado, una vez que ese estado, además del gobernador que renunció para no perder su mandato, también ya había renunciado el vicegobernador y el presidente del poder. El posible endurecimiento de los controles a las transferencias de dinero promovidos
justamente por la administración de Donald Trump desde Estados Unidos, han encendido alertas, especialmente en países de América Latina, donde las remesas son una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias, y cualquier cambio en su fiscalización podría tener efectos directos en su economía diaria. Nuestro compañero José Leveña, muy atento a ese escenario, nos cuenta más detalles. Donald Trump sigue acercando los movimientos financieros y monetarios en el continente, imponiendo nuevas medidas que, según Estados Unidos, buscan reforzar la supervisión de su sistema financiero, con mayores controles a las operaciones realizadas por la población migrante y al flujo de dinero transfronterizo. El tema preocupa especialmente en México debido a la alta dependencia de las remesas, que se utilizan para cubrir gastos básicos como alimentación, educación, salud e incluso pequeños negocios familiares. La última orden ejecutiva firmada por Donald Trump, en donde está exigiendo que los bancos fortalezcan y se vuelvan mucho más duros en la revisión hacia los clientes latinoamericanos, está dando mucho de qué hablar. Y especialmente la preocupación se da sobre las remesas que envían algunos mexicanos desde Estados Unidos hacia sus familias, hacia su país de nacimiento. México se mantiene como el principal receptor de remesas de América Latina, seguido por países como Guatemala, Honduras, Colombia y Nicaragua. A nivel global, India, Filipinas y Pakistán también figuran entre los principales destinos de estos flujos. Las nuevas medidas impulsadas desde Estados Unidos para endurecer los controles sobre el sistema financiero podrían tener un impacto importante en México, especialmente en el flujo de remesas. Y esto es relevante porque millones de familias mexicanas dependen directamente del dinero enviado desde Estados Unidos para cubrir gastos básicos, consumo, educación e incluso pequeños negocios. El riesgo aquí va a estar importante sobre las alternativas que empiece a tomar la gente para hacer esa movilización de dinero, ya que pueden llegar a instancias que no están reguladas, que sean un poco alegales o ilegales o poco seguras, que tomen como alternativa para este tipo de decisiones. Especialistas advierten que un mayor nivel de fiscalización en los bancos y las remesadoras podrían generar una desaceleración en los envíos de dinero o un aumento en el uso de canales informales con menores niveles de control y supervisión. Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo. El tema permanece bajo análisis en ambos países, en medio de la expectativa sobre posibles cambios en el envío de remesas, un flujo clave para la economía mexicana, donde representan el 4% del Producto Interior Bruto. Por ahora el debate no solo financiero, sino también social. Las remesas provenientes de Estados Unidos sostienen a millones de familias en México y cualquier endurecimiento en los controles podría impactar directamente su economía diaria. Especialistas advierten que una mayor presión regulatoria podría terminar afectando a los trabajadores migrantes y a las economías más vulnerables que dependen de ese dinero como sustento básico. En Washington, José Leveña, Telesur. Gracias, José Leveña. Y China advierte ante Naciones Unidas que la humanidad está enfrentando cambios más profundos y complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, producto del aumento de los conflictos y también de las hostilidades. Durante la reunión del Consejo de Seguridad de este organismo multilateral, el canciller chino Wang Yi abogaba por revitalizar y fortalecer la organización internacional basada en los principios del bloque y el sistema global, dijo. Además, expresó su preocupación por los cambios geopolíticos actuales, asegurando que ha resurgido la ley de la selva. En este evento, varias delegaciones han coincidido con la postura del gigante asiático en un contexto donde los conflictos amenazan con destruir la estabilidad y la paz entre los países. Estamos hoy reunidos en un momento en el que la situación internacional está viviendo los cambios más profundos y complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La ley de la jungla vuelve a surgir. El cambio profundo de la civilización humana está entrando en aguas peligrosas. La paz y el desarrollo mundiales están en una encrucijada. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló a Estados Unidos como responsable de quebrantar la paz y la seguridad al agredir a otras naciones. Señor presidente, ¿cómo referirse a la defensa del papel central de las Naciones Unidas, a la promoción de la paz y el desarrollo, a la salvaguardia del orden internacional
sustentado en el derecho internacional y las normas básicas en las relaciones internacionales a fin de evitar nuevos conflictos donde los fuertes se imponen sobre los débiles, sin mencionar el genocidio contra Palestina o la agresión imperialista contra la República Islámica de Irán y la guerra en el Medio Oriente? El gobierno de los Estados Unidos, en los hechos, está en una posición de quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales y de violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario respecto a la República de Cuba. El canciller de Nicaragua ha ratificado también dentro del Consejo de Seguridad de la ONU la solidaridad de su país hacia Cuba y ha exigido respeto a la autodeterminación de los pueblos. Así lo decía. Nicaragua reafirma su compromiso inquebrantable con los propósitos y principios de la Carta, la igualdad soberana de los estados, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pilares fundamentales para el desarrollo armónico de las naciones. Expresamos nuestra congruente y consecuente hermandad y solidaridad con Cuba. Nos sumamos a la urgencia de hacer valer la decisión irrevocable de los pueblos del mundo de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente en los principios de la declaración que sostenemos de nuestra América caribeña como una zona invariable de paz y desarrollo. Así las cosas en la ONU. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso vamos a Enclave Mediática a hablar de Argentina, porque los ciudadanos en ese país pues han visto con desconfianza la administración de Javier Milei y por sexto mes consecutivo se consolida precisamente los números en rojo frente al respaldo al líder opositor Axel Kicillof. Pero ¿qué dicen los medios de comunicación sobre todo este escenario? Vamos a ver titulares a la vuelta en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en Argentina. El índice de confianza en el gobierno de Javier Milei para el mes de mayo de 2026 volvió a caer por sexto mes consecutivo, siendo la racha negativa más baja de la gestión de Javier Milei. Detalles en el siguiente material. Una serie de encuestas realizadas en la Universidad Torcuato Di Tella y el Centro de Estudios de Opinión Pública Latinoamericana mostró que el índice de confianza de la administración del mandatario Javier Milei se ubicó en tan solo 1,99% de 5 puntos. Con ello se suman las caídas de enero de menos 2,8%, febrero con menos 0,6%, marzo de menos 3,5%, abril de menos 12,1% y mayo de menos 1,6%. Según el estudio realizado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella, que el indicador de la administración libertaria sigue marcando una tendencia negativa desde el inicio del 2026, acumulando una contracción del 19,2% en lo que va del presente año y una caída interanual de 18,7%. En consecuencia, el promedio de su gestión disminuyó a 2,41%, el valor más bajo en lo que va de su mandato, evidenciando un deterioro en la percepción pública. Esta encuesta muestra que una gran mayoría de argentinos rechazan las políticas económicas de la gestión del jefe de Estado, quien tiene a la población viviendo una crisis económica y social, con la desaparición de más de 24.200 empresas, pérdidas de empleo, ingresos familiares y el desplome de la caída del consumo. Por otro lado, un estudio del Centro de Estudios de Opinión Pública Latinoamericana señaló que Kicillof y Milei mantienen un empate técnico en sus núcleos duros de 30,3% frente a 29,9% respectivamente. Sin embargo, el gobernador bonaerense saca ventaja gracias al voto independiente, sumando un 15,5% adicional, que lo deja con un 45,8% de intención de voto frente al 36,8% de
de Milei, quien solo suma un 6,9% extra. Estos indicadores reflejan el inevitable costo político de un reordenamiento económico profundo, frente a un escenario que no hace más que reflejar el agotamiento social del pueblo argentino, ante un ajuste que vacía los bolsillos de los trabajadores y destruye el tejido productivo del país. Vamos con los medios de comunicación y sus titulares. En primer lugar, destacamos la cobertura de Radio del Sur que dice: sigue cayendo la confianza pública en el presidente argentino. Este medio revela que el modelo económico de corte peronista sigue reteniendo una mayor adhesión cultural y social, con el 46,5% de las preferencias frente al 36% que respalda el programa libertario de Milei. Un estudio revelado por el Centro de Estudios de Opinión Pública Latinoamérica indica en su informe que desde una perspectiva estrictamente ideológica, las posibilidades de crecimiento de Javier Milei parecen haber tocado un límite estructural. Por otro lado, el medio argentino Página 12 titula de esta manera: el FMI giró $1.000 millones a Milei, alivio financiero hoy, más deuda para mañana. El portal reseña sobre este dinero que llegó después de casi 5 meses de negociaciones y advertencias. El Fondo Monetario Internacional envió $1.000 millones tras aprobar la segunda revisión del acuerdo firmado con Javier Milei. La Casa Rosada lo celebró con una ratificación y como un nuevo rumbo económico, pero el respaldo llegó con letra pequeña. El país no cumplió metas centrales del programa y además acaba de sumar otra cuota a una deuda que ya condiciona buena parte de su futuro. El portal reseña que los $1.000 millones que llegaron no son un préstamo nuevo, sino que forman parte del acuerdo por $20.000 millones que el gobierno de Milei pidió al fondo en 2025. Esos dólares se suman a la deuda que el país mantiene con la institución financiera y deberán devolverse más adelante. Para concluir, el portal El Cactus Noticias del Oeste comparte lo siguiente encuesta: el 63% pide cambios en el plan económico y ya condiciona el voto de 2027. Nos detalla este medio sobre una nueva encuesta de Centrix Consultora que refleja un creciente desgaste de la gestión económica del gobierno de Javier Milei. 85,1% de los consultados asegura que su ingreso no le gana a la inflación y dice que la situación económica será determinante a la hora de votar en el año 2027. La imagen de Milei sigue en terreno negativo, según Centrix. Su imagen positiva se ubica en 35,6%, mientras que la negativa alcanza el 59,6%, con un diferencial adverso de 24 puntos. El informe advierte que sin una mejora perceptible en ingresos, consumo y capacidad de llegar a fin de mes, el gobierno podría seguir perdiendo apoyo fuera de su núcleo duro electoral. Es el análisis en torno a la situación económica y social en ese país latinoamericano. Muy atentos al escenario. Finalizamos nuestra enclave mediática. Le invitamos a seguir en nuestra edición central. Más adelante, información deportiva con Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Muy buenas noches, damas y caballeros, a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con el escalador italiano Leonardo Avezzano, que llevó una cometa hecha con la bandera de Palestina, escrita con los sueños de los niños de Gaza hasta la cima del Everest, con el objetivo de concienciar sobre el impacto de la guerra en Gaza en sus víctimas más jóvenes, y un equipo de expedición comandado por el escalador palestino Giordano Mostafa Salamet subieron hasta la cima del monte Everest, donde izaron una cometa hecha con la bandera palestina y escrita con los sueños de algunos de los niños de Gaza. El escalador italiano Leonardo Avezzano terminó de cumplir la travesía por su equipo, por su jefe de equipo, el palestino Salamet, quien no pudo continuar con el recorrido hasta la cima de este monte Everest. Estos sencillos deseos, forjados por la pérdida, el dolor y el desplazamiento, reflejan la esperanza de un futuro más allá del conflicto. Por eso, este escalador palestino realiza estas expediciones con el fin de recaudar fondos para Siria, niños ciegos y pacientes con cáncer, y sobre todo aspirando a la paz de su país.
Y hablemos de la Corsa Rosa porque el danés Jonas Vingegaard reforzó su dominio en el Giro de Italia al ganar la 16ª etapa en solitario. Veamos. Este martes la Corsa Rosa regresó de su descanso para la última semana de competencia, con Jonas Vingegaard reafirmando su posición como líder de la clasificación general, con una ventaja sólida de 4 minutos y 3 segundos. El danés se impuso en los 113 kilómetros de corrido de esta 16ª jornada para adjudicarse su cuarta victoria parcial de la presente edición del Giro de Italia. Luego de 1 minuto con 9 segundos, cruzó la meta el austríaco Felix Gall para ocupar el segundo puesto en el podio del día, que finalmente completó el tercer lugar el australiano Jay Hindley, a 1 minuto y 11 segundos del ganador. De esta manera, la próxima etapa tendrá un recorrido de 202 kilómetros y se disputará este miércoles entre la ciudad de Cassano d'Adda y la localidad de Andalo. La destacada pedalista cubana Arlenis Sierra disputará el Giro de Italia femenino con el Team Movistar. Así que el equipo acudirá a la 37ª edición del Giro femenino que se disputará del próximo 30 de mayo al 7 de junio con una formación bastante equilibrada compuesta por Marlin Reuser, Kat Ferguson, Arlenis Sierra, Tota Magaláes y Audi Bianchit. La carrera combinará jornadas llanas de montaña y una cronoescalada individual. A sus 31 años, la atleta cubana asumirá un rol clave en lo llano como lanzadora y velocista principal del Movistar Team. Junto a Marielle Millur, se encargará de controlar las fugas rivales y va a aprovechar su versatilidad en los kilómetros finales para proteger a las líderes. Y de esta manera, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con la información de cultura. Vamos a iniciar nuestro recorrido cultural y lo hacemos en Alemania, que se llenó de color, música y baile con este Carnaval de las Culturas 2026. Vean esto. Miles de personas llenaron las principales avenidas de Berlín, en Alemania, para disfrutar de un colorido y vibrante desfile durante el Carnaval de las Culturas 2026. Percusionistas, bailarines y artistas de todo tipo exhibieron disfraces y trajes típicos mientras bailaban durante el recorrido o iban tocando algún instrumento musical. Se trata de un festival callejero multicultural que se celebra anualmente para exponer la identidad de los países, así como su gastronomía y tradiciones, con el objetivo de celebrar la diversidad, la paz y la tolerancia. Llevo casi 7 años en Berlín y he visto muchas culturas aquí. He celebrado muchas fiestas y eventos de diversa índole. Berlín me parece una ciudad muy acogedora, donde la gente disfruta de lo que ve y siente. En ese sentido, creo que eso es lo que la diferencia del resto de Alemania y del resto de Europa. A lo largo del desfile, los espectadores disfrutaron de una muestra de la cultura de naciones europeas y de otras regiones y continentes, como Brasil, Corea, Bolivia, Bosnia y Herzegovina y el Tíbet. Este Carnaval de las Culturas se celebra en Berlín desde mediados de la década de los 90 y fue creado en respuesta al creciente racismo y la violencia xenófoba que imperaba tras la reunificación alemana. Actualmente, sus visitantes resaltan la diversidad de identidades en torno a la festividad. Nos reunimos para manifestarnos y demostrar que Berlín es una ciudad culturalmente muy diversa, donde todos sienten que tienen la oportunidad de vivir. Acompañamos a otros grupos culturales. Nosotros somos un grupo de 10 personas. Venimos a participar y a que la gente comprenda la importancia de la unión cultural y la fortaleza cultural de Berlín. Mira, la verdad me atrae todo este tema de que diversos países estemos aquí juntos, básicamente celebrando. Es mi primera vez aquí en el Carnaval de las Culturas
Yo vivo en Dresden y no sé, siempre he sentido atracción para venir acá y hoy era el día perfecto para hacerlo. Más de 5.000 artistas y decenas de grupos culturales participaron en el desfile este año. A través del colorido evento, los organizadores buscan promover en cada edición el intercambio cultural, el encuentro y la convivencia pacífica entre los locales y visitantes de Berlín. Vamos a cambiar de escenario, hablamos de Venezuela, hablemos de la Candelaria, que está en la capital, en Caracas. Han sido reconocidos de manera oficial como una cofradía por la Iglesia Católica. Le cuento más de qué se trata. Esta distinción formaliza su labor religiosa y cultural, consolidando una tradición centenaria que está rindiendo culto a la Virgen a través de danzas y promesas. En una ceremonia histórica celebrada en la Basílica Menor de San Pedro Apóstol, fueron formalmente reconocidos como cofradía y la Asociación Pública de Fieles Laicos por la Iglesia Católica, tras 28 años de labor ininterrumpida en la capital. Estamos hablando de un espejo de la tradición merideña de Santiago de la Punta, que ha consolidado también su estructura jerárquica con la investidura de los maestros Eduardo Omaña, Leonardo Carrero, entre otros. Además, honran a Henry Ardila como primer capitán emérito. Este hito, respaldado por la Cofradía Matriz de Mérida, no solamente valida su rigor investigativo y devocional, sino también que asegura la preservación de un ritual dancístico de casi 2 siglos de antigüedad, permitiendo de esta manifestación la fe y patrimonio cultural que se sigan manteniendo pues vivos en esta parroquia de San Pedro, para así salvaguardar la identidad venezolana. Fallecido en Estados Unidos, el titán del saxofón, hablamos de Sonny Rollins, impulsador del hard bop, llegando a también otros géneros, que fue uno de los legados más grandes también y que se convirtió en su momento en una lucha del orgullo afroamericano, dejando sin lugar a dudas una huella memorable en la historia musical. A sus 95 años en Nueva York dejó este plano artístico, quien marca también el fin de una era para el jazz, al ser el último sobreviviente de esta mítica fotográfica The Great Day en Harlem. Retirado de los escenarios desde el 2014 debido a una fibrosis pulmonar, el legendario saxofonista dejó un legado inamarcable para transformar el género a través del hard bop. Hay que decir que esta innovación técnica ha sido destacada también por su audacia al introducir formatos sin piano y por su profunda dimensión política en defensa de los derechos civiles. Se ha convertido también en mentor de generaciones y colaborador de figuras como Miles Davis, entre otros. Entendió así la música como un acto de espiritualidad, de libertad absoluta, manteniendo hasta sus últimos días la convicción de que la creación artística trasciende a través de la existencia física. Y con esa noticia no solamente finaliza nuestro segmento de cultura, también nuestra edición central. La invitación, como siempre, para que se mantengan muy atentos a nuestra multiplataforma. Buenas noches.